Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico de emergencia del Hospital Horacio Heller, pertenezco al comité de la Sociedad Argentina de Emergentología y en esta oportunidad vamos a trabajar acerca de la farmacología que utilizamos en la secuencia de intubación rápida a la hora de tener que intubar un paciente. Seguramente para cuando ustedes estén viendo esta charla, habrán visto lo que es la secuencia de intubación rápida. Y como su nombre lo indica, esto es un proceso. Es decir, hay etapas que uno tiene que llevar a cabo con tiempos preestablecidos y esto va en contra de aquel médico que, sin seguir estos pasos previos, intente intubar un paciente, aumentando así el riesgo de complicaciones y la intubación fallida. Me voy a referir particularmente a las últimas dos etapas que son la premedicación, la inducción y parálisis, que es lo que vamos a explicar a continuación. Bueno, hablemos de la premedicación, hablemos de algunos mitos. ¿Necesitamos dar algún fármaco en la premedicación, en la secuencia de intubación rápida? Cuando arranqué con este capítulo, que es la farmacología de la vía aérea en emergencias, nosotros lo resumíamos con una sigla, el LOAD, donde la L hacía referencia al uso de la lidocaína, la O de opiáceos como el fentanilo, la A de atropina y la D de desfasiculantes como el becuronio. Desde ya les voy adelantando que en la mayoría de los casos no utilizamos estas drogas como premedicación en la secuencia de intubación rápida, a excepción de una, que es el fentanilo, que en determinadas condiciones la podemos llegar a utilizar. La lidocaína la usábamos básicamente porque sosteníamos que en el contexto de un paciente con traumatismo cráneoencefálico, con probable aumento de la presión intracraneal, me bajaba la PIC. Y además en algunos pacientes disminuía el broncoespasmo reactivo. La realidad que de esto a la fecha no hay nada demostrado fehacientemente. La atropina la usábamos fundamentalmente en aquellos pacientes pediátricos para contrarrestar la bradicardia a la hora de tener que intubarlos. Ahora yo les pregunto a ustedes realmente cuál es la causa número 1 de bradicardia en los chicos. Es la hipoxia. Con lo cual, si yo realizo una buena preoxigenación, voy a contrarrestar la bradicardia a la hora de tener que intubar un paciente pediátrico con o sin el uso de la atropina. Y el becuronio, ¿por qué lo usábamos? Porque de alguna manera queríamos contrarrestar las fasciculaciones que me provocaba la succinilcolina. Entonces dábamos una dosis muy bajita de becuronio, un 10% de la dosis real. Esto es lo que le llamamos en anestesiología una dosis de cebado, y con esto evitábamos la fasciculación. Ahora yo les pregunto nuevamente a ustedes, ¿que el paciente me fascicule cuando colocamos la succinilcolina realmente me va a hacer un impedimento? La realidad es que no. Es decir, yo voy a poder intubar igualmente el paciente a pesar de que me haga una fasciculación, con lo cual no tiene ningún sentido administrar becuronio previamente como droga de premedicación. Y en el caso del fentanilo, es la única que todavía la utilizo en algunas de mis tarjetas de intubación. Es un derivado opioide que viene en ampollas de 250 microgramos, 5 mililitros, y la dosis a la que la voy a utilizar es a 3 microgramos kilo. A pasar endovenoso lento, ¿sí? Más o menos entre 30 y 60 segundos lo voy a pasar. 3 minutos antes de aplicar el agente inductor. ¿Cuál es el beneficio de usar esta medicación, el fentanilo? Acuérdense que muchos de estos pacientes, fundamentalmente en las urgencias cardiovasculares, hay un importante aumento de catecolaminas
ese aumento me lleva a un aumento del gasto cardíaco y por ende me aumenta el consumo de oxígeno. Si yo utilizo un fármaco como el fentanilo, contrarrestamos este efecto, especialmente en pacientes que están hipertensos. Del resto de las drogas no utilizo nada. ¿Por qué? Porque no hay trabajos contundentes que avalen el uso de la premedicación en la secuencia de intubación rápida. Y lo único que hacemos es demorar el proceso, hacerlo más difícil, con mayor probabilidad de complicaciones. Entonces, la pregunta es, bueno, doctor, ¿y qué hacemos en esta etapa? Yo particularmente les aconsejo que si la condición clínica del paciente se lo permite, le voy a administrar cristaloides. ¿Por qué? Acuérdense que estos pacientes están, la mayoría, con insuficiencia respiratoria, están taquicárdicos, están taquimneicos. Muchos de estos pacientes tienen una frecuencia de 40 o más, con lo cual pierden volumen. Un paciente con una frecuencia respiratoria de 40 a 45 pierde aproximadamente 900 mililitros de volumen. Si yo le administro cristaloides, voy a tener una mejor resucitación inicial post-intubación. Bueno, vamos con los inductores. El beneficio de las drogas inductoras, de los inductores, radica en una rápida desconexión del paciente con el medio que vamos a intubar. Y este concepto es muy importante, el factor tiempo. Ahora vamos a explicar por qué. Cuanto más rápido sea el inicio de acción del fármaco que voy a utilizar, menor periodo ventana, menor tasa de complicaciones, menor probabilidad de una intubación fallida. Dentro de los inductores a mí me gusta simplificarlo con una sigla, que es la sigla KEMP, donde la K hacemos referencia al uso de la ketamina, la E de tomidato, la M de midazolam y la P de propofol. Fármacos como el tiopental, que fue uno de los primeros fármacos que se empezó a utilizar cuando arrancamos con esto de la secuencia de intubación rápida, ya no lo utilizamos más en nuestras tarjetas de intubación. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos simpaticolíticos, tiene muchos efectos indeseables, son drogas muy hipotensoras y con lo cual hoy las reemplazamos por otras. Y en el caso del midazolam lo vamos a incorporar dentro de nuestras tarjetas, ya que está en la mayoría de las guardias de emergencias. Pero deben saber que no es droga de primera elección en la secuencia de intubación rápida. Vayamos entonces con la ketamina. Bueno, la ketamina viene en frasco multidosis de 500 miligramos 10 mililitros y la dosis a la que vamos a utilizarla es de 1,5 miligramos kilo. Es una droga que actúa a nivel del GABA, provocando neuroinhibición y anestesia. Y es el único fármaco dentro de las drogas inductoras que va a contar con las tres propiedades. Es decir, es amnésica, analgésica y sedante. Con lo cual, es una droga ideal para determinado grupo de pacientes. Tiene, entre otras cosas, propiedades broncodilatadoras, con lo cual si tengo un paciente asmático o un paciente EPOC, el cual voy a tener que intubar, es una de mis predilectas. Pero además es muy utilizada en los pacientes hipotensos, en pacientes hemodinámicamente inestables, porque me aumenta la TAM. ¿Y qué pasa con la presión intracraneal? Muy discutido, aún hoy todavía se sigue debatiendo si realmente utilizarla o no en aquellos pacientes con sospecha de aumento de la PIC. Y la realidad a la fecha es que, si bien todavía seguimos discutiendo si aumenta la PIC, la evidencia actual es muy débil para pensar que ese aumento de la PIC, que se habla aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, realmente va a provocar algún daño. Y lo que sí se sabe es que la ketamina, al aumentar la TAM, aumenta también la presión de perfusión a nivel cerebral y es neuroprotectora. Tanto es así que en lugares como Canadá
es droga de primera elección en este grupo de pacientes. Entre los efectos indeseables que les pueden pasar se mencionan los delirios, las alucinaciones, ceguera temporal, que generalmente la contrarrestamos con el midazolam. Pero esto también hoy en día está en discusión. La realidad es que si les aparece alguno de estos efectos indeseables, son todos transitorios y no dejan secuela. Sí, la ketamina estaría contraindicada en el paciente con isquemia miocárdico, ya que baja el inotropismo y en algunos casos puede incluso progresar hacia un paro cardíaco. En este trabajo de Cohen, donde básicamente se analizaba la ketamina en relación a la presión intracraneal, fue un trabajo conjunto entre la Universidad de Columbia y la Universidad de Vancouver, donde se analizaron 10 trabajos con más de 953 pacientes, todos ellos críticos, y se llegó a la conclusión que el uso de la ketamina endovenosa no afectó negativamente a este grupo de pacientes, incluida la mortalidad. En este otro trabajo de Cornelius, donde también se hace una revisión retrospectiva, pacientes que habían sido intubados con ketamina midazolam y se los comparó con pacientes que habían sido intubados con el etomidato, se llegó a la conclusión que el grupo de pacientes que utilizó ketamina no debía excluirse dentro de los algoritmos de secuencia de intubación rápida, pensando que voy a tener un empeoramiento de los resultados neurológicos del paciente. Y un poco a manera de síntesis, en este trabajo de Alemania, donde se asoció la ketamina con un agonista del GABA como el midazolam, observaron que no aumentaba la PIC, además de mejorar la presión de perfusión a nivel cerebral y beneficiar a los pacientes con lesión neurológica. Entonces, resumiendo un poco este inductor, la ketamina es uno de los inductores, en mi caso, predilectos, es uno de los inductores que más utilizo en mi secuencia de intubación rápida porque tiene un montón de propiedades. Es analgésica, es amnésica, es sedante, tiene un rápido inicio de acción, actuando a nivel del sistema nervioso central, tiene propiedades broncodilatadoras, con lo cual en un paciente asmático o en un paciente POC lo voy a utilizar sin ninguna duda. Si tengo un paciente que está inestable hemodinámicamente, y acuérdense que ustedes van a tener muchos pacientes que intubar hemodinámicamente hipotenso, sin duda alguna que voy a utilizar la ketamina. Y en relación al aumento de la PIC, si bien puede haber un pequeño aumento de la presión intracraneal que hoy en día está en discusión, la realidad es que me va a aumentar la presión de perfusión a nivel cerebral y voy a beneficiar a este grupo de pacientes, con lo cual también la tengo en mis tarjetas de intubación a la hora de realizar la secuencia de intubación rápida. Vayamos al propofol, entonces. El propofol es una droga, es un fármaco que produce sedación ultracorta y amnesia. ¿Cómo viene el propofol? Viene en ampollas de 200 miligramos, 20 mililitros, y lo utilizamos a una dosis entre 1 y 3 miligramos kilo. Nosotros en nuestro servicio, en nuestra tarjeta, lo tenemos a 1,5 miligramos kilo y andan muy bien. Recordar también que en el paciente pediátrico, en el caso de usarlo, la dosis es menor, es de 1 miligramos kilo. La desventaja que tiene el propofol con respecto a la ketamina es que no proporciona analgesia y tiene varias propiedades, pero principalmente destaco que es un fármaco que tiene propiedades anticonvulsivantes, con lo cual si yo tengo un paciente en estatus epiléptico refractario, voy a utilizar el propofol en mi secuencia de intubación rápida. Tiene también propiedades como bajar la presión intracraneal, pero ojo que también tiene mucho efecto simpaticolítico, es decir, baja la presión arterial, con lo cual puede disminuir la presión de perfusión a nivel cerebral. Entonces, si yo tengo una TAM
mayor de 150, puedo utilizar el propofol porque tiene el beneficio de bajar la presión intracraneal en la secuencia de intubación rápida. Y está contraindicado en los pacientes hemodinámicamente inestables por ser una droga muy hipotensora. Sí lo podemos utilizar en el politrauma estable sin ningún tipo de inconveniente dentro de nuestras tarjetas de intubación. Entonces, un poco resumiendo, el propofol es una excelente droga porque tiene un muy rápido inicio de acción. Lo voy a utilizar en aquel paciente que esté hemodinámicamente estable para intubar mis pacientes, en pacientes con estatus epiléptico refractario, porque tiene propiedades anticonvulsivantes, y en aquellos pacientes con sospecha de aumento de presión intracraneal, siempre y cuando la TAM me lo permita. Me gusta agregar aquí esto que nosotros le llamamos ketofol, que es la asociación de ketamina más propofol, que si bien no está dentro de la secuencia de intubación rápida y dentro de los fármacos, lo quiero mencionar y destacar porque lo utilizamos para realizar procedimientos cortos como reducciones o suturas donde necesitemos que el paciente se encuentre relajado. ¿Cómo lo generamos? Sobre una jeringa de 10 centímetros, cargamos 1 centímetro de ketamina, más 4 centímetros de solución fisiológica, más 5 centímetros de propofol. Esto me va a dar en una jeringa de 10 centímetros 50 miligramos de ketamina más 50 miligramos de propofol. ¿Cuál es el beneficio de asociar estas dos drogas? Que va a potenciar los efectos anestésicos de ambas y van a contrarrestar los efectos indeseables de cada una, como ser la hipotensión arterial que me produce el propofol o los delirios y las alucinaciones que me proporciona la ketamina. Entonces, si tengo un paciente que tengo que realizar, por ejemplo, una reducción de una luxación de hombro, le administro de a 1 o 2 centímetros hasta conseguir el efecto buscado. Bien, el etomidato. Bueno, el etomidato es un derivado de los imidazoles que actúa a nivel del GABA provocando neuroinhibición y anestesia, lo cual lleva a un estado de hipnosis provocando entonces relajación y sedación del paciente. La ampolla viene de 10 mililitros con 20 miligramos, es decir, 2 miligramos por mililitro, y la dosis es de 0,3 miligramos kilo. Pero recuerden que también la podemos utilizar para hacer procedimientos cortos, cardioversión eléctrica, donde la dosis es menor, es de 0,1 miligramos kilo. El inicio de acción es muy rápido, de 15 a 45 segundos, con una duración entre 3 y 12 minutos, y es el más hemodinámicamente neutro. Por lo tanto, prácticamente lo tenemos en la mayoría de nuestras tarjetas de intubación. Es cardioprotector, no me aumenta la PIC, con lo cual podemos utilizarlo también en aquellos pacientes con sospecha de hipertensión endocraniana. Y por sus características de estabilidad hemodinámica, también lo vamos a poder utilizar en el paciente con sepsis. En esta revisión del Departamento de Emergencia de Edimburgo, acerca de si deberíamos o no tener dentro de nuestras tarjetas de intubación al etomidato, fueron trabajos que se realizaron de manera observacional y retrospectivo. Se llegó a la conclusión que sí deberíamos incluirlo, y fundamentalmente en aquellos pacientes con eventos neurovasculares agudos. En primer lugar, porque disminuye la demanda de oxígeno, es hemodinámicamente neutro, no me aumenta la PIC y preserva la presión de perfusión a nivel cerebral y es de inicio rápido, con lo cual es una droga ideal. En discusión, en aquellos pacientes los cuales nosotros vamos a intubar que estén sépticos, aparentemente provocaría una supresión adrenocortical transitoria
que no dura más allá de las 12 a 24 horas, con lo cual algunos recomiendan utilizar hidrocortisona 100 miligramos endovenoso en bolo por única vez. Y en este otro trabajo, donde se comparó el etomidato como agente anticonvulsivante y se lo comparó con otras drogas como el tiopental, se llegó a la conclusión de que prácticamente no había diferencia, con lo cual también vamos a utilizar el etomidato como agente anticonvulsivante ante un eventual estatus epiléptico refractario. El midazolam. Bueno, el midazolam, como dijimos anteriormente, es una de las drogas que se encuentran prácticamente en la mayoría de las guardias de emergencia. Actúa a nivel del GABA, provocando neuroinhibición, y no son drogas de primera elección. ¿Por qué? Justamente, fíjense que el tiempo de acción está entre los 3 minutos a los 5 minutos. Recuerden que hablábamos de drogas cuyo inicio de acción promediaba los 20 segundos y acá estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, el concepto es a más tiempo, más periodo de ventana, mayor riesgo de complicaciones, mayor tasa de intubación fallida. Entonces, la pregunta es, pero doctor, tengo Midasuxi, ¿puedo intubar con Midasuxi? La respuesta es sí. Ahora, ¿es lo más conveniente? La respuesta es no. Justamente por esto que acabamos de comentar. Entre algunas de las propiedades, tiene propiedades anticonvulsivantes, con lo cual también podemos utilizarlo para lo que es el manejo del estatus epiléptico refractario. Y de hecho tiene la ventaja que podemos administrarla cuando no tenemos vía de manera intramuscular. Y la dosis es de 0,1 a 0,3 miligramos kilo, pero en el paciente pediátrico la dosis es menor, entre 0,05 a 0,3 miligramos kilo. Y también se la puede asociar a la ketamina para disminuir los efectos indeseables de la ketamina, pero esto último hoy está en revisión. Esta asociación, que la he visto bastante frecuente en algunas guardias, nosotros no utilizamos la asociación midafentanilo para intubar nuestros pacientes. Remarco esto porque no es lo mismo hablar de analgosedación, que otro capítulo, que secuencia de intubación rápida. ¿Por qué no utilizo esta asociación para intubar mis pacientes? Porque esto es idiosincrático. Es decir, ustedes recuerden que tanto el midazolam como el fentanilo, ambas son drogas depresoras del sistema nervioso central, con lo cual me van a relajar toda la estructura laringea y acarrando como consecuencia que si yo tengo esto, que ustedes ven acá, donde esto es un Cormac 1, donde veo todo el orificio glótico, las cuerdas vocales, la epiglotis, puedo terminar desencadenando un Cormac 3 o un Cormac 4 y no voy a poder intubar mis pacientes. Con lo cual, yo saco esta asociación y la cambio por otro grupo de drogas. Entonces, con respecto a los bloqueantes neuromusculares o agentes paralizantes, ocupan un rol fundamental en el manejo de la vía aérea, ya que nos va a facilitar la manipulación de la vía aérea y disminuyen las lesiones que podemos provocar a la hora de utilizar la pala del laringoscopio, una vez que el paciente está completamente bloqueado. Básicamente los clasificamos en despolarizantes, bloqueantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Por una cuestión de tiempo y de espacio, me voy a referir fundamentalmente a los dos agentes que más utilizamos en nuestro medio, que son la succinilcolina y el rocuronio. En el caso de la succinilcolina, que es lo que mayormente vamos a encontrar en la mayoría de nuestras guardias, es un bloqueante neuromuscular despolarizante que el frasco viene liofilizado, es decir, ustedes van a tener que preparar la medicación. ¿Cómo la van a preparar? Colocando el diluyente
que puede ser, por ejemplo, solución fisiológica o lo que necesiten, y van a pasarle 10 centímetros, con lo cual van a tener 500 miligramos en 10 centímetros. Es decir, que por cada centímetro van a tener 50 miligramos. La dosis es de 1,5 miligramos kilo, con eso no van a tener ningún inconveniente, y el inicio de acción está dentro de los 45 segundos, con una duración limitada que va entre los 6 y 12 minutos, promedio 8 minutos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo no puedo intubar el paciente, sabemos que promedio 8-10 minutos el paciente va a recuperar su ventilación de manera espontánea. Esa es una ventaja. Ahora, ¿qué desventaja tiene este fármaco? Que aumenta la presión intracraneal, con lo cual en un paciente con traumatismo de cráneo con sospecha de aumento de la PIC puede llegar a tener un aumento transitorio de la presión intracraneal. Ahora yo les pregunto a ustedes qué es más lesivo para ese paciente. Si el aumento transitorio de la PIC cuando tengo que intubar el paciente con succinilcolina, o una hipoxia sostenida de 10-15 minutos porque no lo puedo ventilar correctamente. Claramente mi recomendación es que no lo duden, utilicen la succinilcolina para intubar este grupo de pacientes. Y como contraindicación, la succinilcolina está contraindicado en los pacientes con hiperpotasemia. Por eso, en muchos lugares no suelen utilizar la succinilcolina, porque en emergencias, la mayoría de las veces, cuando atraviesa la puerta del showroom de la guardia y tenemos que tomar la difícil decisión de tener que intubar a un paciente, muchas veces no conocemos cómo está el valor del potasio en esos pacientes. Por eso los americanos y nosotros también preferimos utilizar el rocuronio, que no está contraindicado en los pacientes con hiperpotasemia y en la insuficiencia renal. El rocuronio es un bloqueante neuromuscular no despolarizante que bloquea la unión de la acetilcolina a los receptores de la placa motora e inhibe la despolarización. Pero además, otra ventaja que tiene el rocuronio es que el inicio de acción está dentro de los 60 segundos y la duración del efecto aproximado es de unos 40-45 minutos. Entonces, ustedes me dirán del otro lado, pero doctor, ¿qué pasa si no lo puedo intubar? ¿Cómo voy a ventilar este paciente durante 40 minutos? Y la realidad es que eso no es problema para nosotros, porque si no puedo intubar el paciente, de alguna manera le aplico su Gamadex a una dosis de 16 miligramos kilo y revierto el efecto del rocuronio dentro de los 2 minutos. Entonces, un poco finalizando, si yo tengo un paciente con un cuadro asmático grave o un EPOC que tengo que intubar, voy a utilizar como agente inductor de primera elección la ketamina por sus propiedades broncodilatadoras y en segundo lugar el propofol. Y luego el bloqueante neuromuscular, que puede ser la succinilcolina o el rocuronio, lo que tengan a mano. Si tengo un paciente con sospecha de hipertensión endocraniana, sin duda alguna, el etomidato es el agente de primera elección a una dosis de 0,3 miligramos kilo. Y en el caso de no contar con el etomidato, puedo utilizar midaketamina asociado a un bloqueante neuromuscular como la succinilcolina o el rocuronio. Si tengo un paciente que está convulsionando y de alguna manera no está respondiendo a la medicación y necesito intubar, el propofol es un buen agente de elección por sus propiedades anticonvulsivantes, y como segunda elección dentro de los inductores colocaríamos al etomidato. Dentro de los bloqueantes neuromusculares utilizamos lo que tengamos a mano, sea la succinilcolina o el rocuronio.
Si tengo un paciente hemodinámicamente inestable, sin duda alguna que el etomidato es el agente de primera elección, o ketamina también vamos a utilizar, y aplicamos el bloqueante neuromuscular. Ahora, si tengo un politrauma que está estable, podemos utilizar el propofol, succinilcolina, rocuronio. Finalmente, si tengo un paciente con alguna emergencia cardiovascular, como el edema agudo de pulmón o el síndrome coronario agudo, el fentanilo, para bajar el gasto cardíaco y bajar el consumo de oxígeno como droga de premedicación, y luego utilizaríamos el etomidato, succinilcolina, rocuronio. Cualquiera de los dos andaría muy bien. Bueno, espero que les haya servido. Gracias por el tiempo dedicado a este espacio. Saludos a todos.